Vamos a ir con nuestro primer bloque, al filo de la motosierra, y bueno, teníamos presente acá a Laura Speche, que le vamos a preguntar sobre las condiciones de la escuela, las condiciones de las compañeras, compañeros también de la escuela, así que bueno, Laura, Bueno, adelante. vuelvo a agradecer la invitación. Queríamos un poco traer a esta mesa algo de lo que ha estado pasando en las últimas semanas, que en realidad pasó de todo, ¿no? Decimos que es una semana en la que hay de todo para hablar, porque desde la quita del cepo hasta la muerte del Papa, digamos, entre esos extremos ha pasado absolutamente de todo, porque en Argentina y en el mundo se están viviendo una época de grandes cambios. Pero bueno, hoy queríamos hacer foco en algo que también fue noticia en la última semana y que se cruza con una fecha muy importante para nosotros y nosotras, que es el Día de los y las Trabajadoras, Claro. que creemos que es un momento imprescindible, importante para recordar por qué peleamos, ¿sí? Que es una pregunta que creo que cada tanto está bueno hacerse. ¿Por qué peleamos? En los últimos días se conocieron los datos de la inflación y de las canastas alimentaria y total, que son además las canastas que van a medir el índice de pobreza y el índice de indigencia en la Argentina. Sí. Bueno, para sorpresa de nadie, la inflación que este gobierno prometió bajar hasta morir mostró la cifra más alta del 2025. Un 3,7% que se siente mucho más en nuestros bolsillos. Un dato que no puede faltar es que los aumentos fueron más altos en sectores que son sensibles para los trabajadores y las trabajadoras, como fue, por ejemplo, el caso de educación, vivienda y alimentos. Alimentos sobre todo, ¿no? Sectores, como decía recién, especialmente importantes para los salarios de los y las trabajadoras. Ahí la inflación ya ronda el 8%, ya no estamos hablando de un 3,7%. Las canastas entonces van por el mismo camino, ¿sí? Un camino de aumento. Más de 1 millón de pesos necesita una familia actualmente para no ser pobre. Eso sin contar alquiler. Hubo una encuesta sobre eso también. Exactamente, es esta encuesta que lo determina la DIE dentro de lo que es la provincia de Mendoza y el INDEC a nivel nacional. Y esta canasta que calculan no tiene en cuenta el alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita 1 millón de pesos para vivir para una familia tipo que contempla 2 adultos y 2 menores, pero hoy un alquiler básico, ¿eh? 2 habitaciones, cocina, comedor y un baño, ronda el 500.000 pesos. Es decir, que a ese millón le tenemos que sumar por lo menos 500.000 pesos más para una familia que alquila. En Mendoza, entonces, el 40% de la población es pobre y esa cifra aumenta a nivel nacional. Entonces, claramente, quienes estamos pagando el ajuste somos los y las trabajadoras. La motosierra de Milei Caputo, que ha sido afilada por décadas de saqueo bajo gobiernos de distintos signos, primero fue Macri, después Alberto Fernández y ahora la ultraderecha, se descarga con saña sobre la clase trabajadora. Y en Mendoza, los y las trabajadoras de la educación lo sentimos especialmente. Sentimos el filo de la motosierra en carne propia. La inflación, que es producto de la devaluación y la desregulación que fue pactada hace poquito con el FMI, nuevamente nos volvimos a endeudar, pulveriza nuestros salarios mes a mes, mientras el gobierno provincial actúa como un fiel aplicador del ajuste nacional. Cornejo no es ni más ni menos que un alumno leal de Milei. Y ahí las cifras son escandalosas. La Izquierda Diario denunció, vean este dato, el saqueo a los trabajadores argentinos en las últimas décadas alcanza los 160.000 millones de dólares. Esa fortuna, fugada por los grandes capitalistas y pagada en una deuda externa que, vamos a repetir, es ilegítima e ilegal, que ha sido además renegociada una y otra vez con amplio rechazo popular, es la que hoy nos falta en los hospitales, en las escuelas, le falta a nuestros jubilados y nos falta sobre todo en los bolsillos. Entonces el gobierno miente descaradamente. Caputo y Milei hablan de mejoras en paritarias, que no existen o que son una trampa, y ofrecen migajas a cambio de mayor precarización o más horas de trabajo. Una burla cruel ante la pérdida brutal del poder adquisitivo. Y en Mendoza la situación no es distinta, como ustedes ya saben, quienes nos están escuchando lo sabrán. El gobierno provincial dilata las negociaciones, ofrece sumas irrisorias que corren muy por detrás de la inflación real y encima le otorga superpoderes al director general de escuelas para imponer ataques a nuestras condiciones laborales. Esto lo vimos últimamente con el ítem arraigo. Bueno, el ítem arraigo, incentivo de dedicación docente, del que tanto se habló, trajo más problemas que soluciones.
Ni siquiera el gobierno sabe quién lo cobra. Y por eso los reclamos abundan hoy en las ventanillas de la DGE. Hay miles de docentes de las escuelas de jóvenes y adultos que fueron fusionadas que no lo han cobrado. Fusionadas es una forma de decir porque claramente fueron escuelas que cerraron. Otros miles de docentes quedaron afuera, como es el caso de las docentes mate. Ahora sí, cuando se votó en la legislatura este proyecto del ítem arraigo, la votación fue unánime. Esto quiere decir que todos se pusieron de acuerdo. Ni una palabra de las fuerzas políticas que están ahí. Peronistas, radicales, mileístas, un solo corazón para votar contra los salarios de los docentes. ¿Esto es ineptitud o es con intención? La verdad no lo sabemos, pero la realidad es que nos siguen robando. Hoy el salario de una docente en Mendoza es de 610.000 pesos. Un poco lejos de la canasta familiar que mencionamos al principio, ¿no? Por eso en las escuelas vemos cómo aumenta la carga horaria, llevando a situaciones de enorme estrés entre los trabajadores de la educación. Yo les hago esta pregunta y también a los que nos escuchan. ¿Se puede tener calidad educativa con docentes trabajando doble o triple cargo? Pero bueno, la bronca y la necesidad dice que surgen desde abajo, desde las escuelas. El último paro nacional fue impulsado desde las bases, a las conducciones burocráticas de la CGT y la CTA, quienes despertaron de su plácida siesta, pero no por gusto, sino por la presión social, ¿no? La represión a los jubilados fue un hecho político que conmovió al país y fue un punto de inflexión para muchos, incluso varios de ellos votantes de Milei. Y en Mendoza, la conducción burocrática y conciliadora del SUTE, porque no hay otra manera de nombrarla, ya advirtió no estar dispuesta a mover un solo dedo. Pero la docencia mendocina no puede seguir siendo la variable de ajuste de esta crisis y por eso hoy, más necesario que nunca, hablar con nuestros compañeros, compañeras, aprovechar el espacio y discutir la imperiosa necesidad de recuperar nuestro sindicato. Un sindicato para la lucha es precisamente un sindicato que nos convoque a pelear por lo que nos corresponde. Nos han quitado mucho, compañeros y compañeras. Es hora de dejar de naturalizar esas pérdidas. Por eso, no podemos esperar nada de las cúpulas sindicales que administran la derrota, que negocian a nuestras espaldas, porque la historia demuestra que solo la organización independiente y la movilización pueden torcerle el brazo al gobierno y a las patronales. Entonces ahí recordamos al mendozazo, ¿no? Mira. 53 años de aquella gesta histórica donde las masas irrumpen en las calles, a trabajadores y sectores populares superan a las conducciones, a las direcciones tradicionales. Y ese es un poco el camino a seguir también nuestro, ¿no? Salvando las distancias, la organización democrática desde cada lugar de trabajo, hay que discutir en cada escuela, en las asambleas, en cada plenario, qué salario necesitamos para vivir dignamente. No puede ser menor a la canasta básica familiar, tiene que estar indexado mes a mes de acorde a la inflación. Y bueno, y necesitamos un plan de lucha para llevarla adelante. No podemos permitir que nos sigan robando el futuro, porque eso es lo que hacen el gobierno, el FMI y las conducciones sindicales traidoras. Nos roban el futuro, a nosotros, a nuestros pibes, a sus familias. Hay que animarse a fortalecer las asambleas, a elegir delegados con mandato de base, a coordinar con otros sectores, a exigirle al SUTE un plan de lucha votado por todos, hasta quebrar la intransigencia del gobierno de Milei y el FMI. Entonces es hora de organizar también una oposición independiente de los gobiernos que esté a la altura de lo que las circunstancias nos exigen. La denuncia irrenunciable de nuestro salario, de nuestras condiciones laborales y de la educación pública solamente va a venir de la mano de la organización y la lucha consecuente de la clase trabajadora. Y en esta no podemos olvidarnos de nuestros estudiantes, de sus familias, de todos los que hacemos la educación pública, maestros, maestras, docentes, celadores, celadoras, los directivos, los secretarios de las escuelas, todos los que hacemos la comunidad educativa, los servicios de orientación que están tan golpeados últimamente por la crisis, que atajan como pueden la realidad de los pibes. Así que en esta, más organización y más unidad que nunca, como decía recién, con los estudiantes, con sus familias, hay que decir basta de ajuste, queremos plata para educación y no para el FMI, y un mensaje a todos los compañeros y las compañeras y los compañeros de las escuelas: organicemos la fuerza desde cada lugar de trabajo hasta torcerle el brazo a este gobierno. Gracias. Bueno, me parece que bastante completo, me parece bueno nombrar la situación de la